los principios de la multiplicación. Son dos. Son los principios de la multiplicación y bueno, nos vamos a... ¿Está bien en Reina Valera? Déjenme lo cambio aquí a Reina Valera, ¿está bien? Y nos vamos a los principios de la multiplicación, amén. Al atardecer, fíjense bien, Espíritu Santo trae luz de esta palabra a nuestras vidas y que podamos ser no solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra y que podamos con estos principios, Señor, vivir de una manera sobrenatural en el nombre precioso de Jesucristo. Dice en NTV: al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, Jesús estaba hablando, dicen los teólogos que se cree que era donde más gente Jesús había predicado, y ahorita les digo por qué. Se acercan los discípulos, estaban ahí, oye, está muy padre todo lo que el Señor está hablando, toda la serie en un día, ¿verdad? Pero pues ya casi es anochecer. Entonces ahí se le acercan, interrumpen, imagínense la escena, ¿no? Jesús ahí predicando y la gente ya llevaba todo el día. Y le dicen, Señor, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. Yo me quiero imaginar a un Pedro diciéndoles, o sea, si ya tengo mucha hambre, si no como, siento que me muero, ya todo es desesperado. Entonces, imagínense, ándale, Señor, diles que ya se vayan. Fíjense, lo interrumpen. En este lugar alejado no hay nada para comer. Seguimos. Jesús les dijo, así. Señor siempre tiene sentido del humor y les dice, pues entonces denles ustedes de comer. Están muy preocupados por la gente, porque ellos lo interrumpen a Jesús en su sermón y le dicen, Señor, la gente tiene hambre. Están muy apurados por la gente. Entonces, y les dice, le contestan los discípulos, pero lo único que tenemos, Señor, son 5 panes y 2 pescados. Y eso porque un niño llevaba ahí, se acercó y llevó los pescados. Le respondieron, ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida nosotros para toda esa gente? Fíjense lo que los discípulos estaban contestándose. Adelante, seguimos. Pues había alrededor de 5,000 hombres. Dicen que aproximadamente las familias de aquellos entonces tenían como en promedio 4 hijos. Si nos vamos a Mateo 14:21, ustedes se pueden ahí mover en su Biblia. Dice, aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. ¿Sí tenemos? Aquí está. Unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Por eso se cree que aproximadamente había como 30,000 personas escuchando el mensaje de Jesucristo. Él llevaba toda una serie, llevaba todo el día hablándoles de la palabra. Pero ya, seguramente me quiero imaginar a Pedro ya todo desesperado, molesto porque tenía mucha hambre. Y luego nos regresamos a Lucas, donde vamos. Pues había alrededor de 5,000 hombres, seguramente eran como 30,000 personas. Jesús les respondió, pues díganles que se sienten en grupos de 50 cada uno. Imagínense a los discípulos voltear y verse y decir, ¿qué le pasa? En grupos de 50. Seguimos. Entonces todos se sentaron. Los discípulos obedecieron a todo lo que Jesús les dijo. Adelante. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Tomó los 5 panes y los 2 peces, los 2 pescados. Miró hacia el cielo, imagínense la escena de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con eso? Los bendijo. Los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, o se los daba a sus discípulos, junto con los pescados, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos, junto con los pescados, para que los distribuyeran entre la gente. Nos vamos al 17. Todos comieron pequeñas porciones.
tanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Yo creo que Jesús quería que sus 12 discípulos se llevara cada quien su vianda, su parte, muy seguramente porque quedaron 12 cestas. Fíjense bien, hermanos. Son los principios de la multiplicación, seremos breves. Número 1, debe ser bendecido antes de multiplicarse. Debe ser bendecido antes de multiplicarse. El Señor primero lo bendijo. Número 2, es el segundo principio. Debe entregarse antes para poder multiplicarse. El milagro de la multiplicación no sucedió en manos de los discípulos, no sucedió en manos del maestro, perdón. Sucedió en manos de los discípulos. Y esto es maravilloso, porque de la mano de Dios recibimos para nosotros poder dar. Cuando lo traemos a la casa de Dios, de verdad, podemos experimentar la multiplicación y lo sobrenatural de parte de Dios. Es maravilloso y glorioso que el milagro no sucedió en manos del maestro. Hermanos, sucede en nuestras manos la multiplicación. Entonces, número 1, debe ser bendecido antes de ser multiplicado. Y número 2, debe entregarse para poder multiplicarse. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a confiar en estos principios, porque todo es fe. Hermanos, Dios nos bendice para que nosotros podamos ser canales de bendición para otros. Pero dice su palabra, traer todo a la casa de Dios para que haya alimento en mi casa.